Bueno, hermanos, muy agradecido al Señor y a ustedes porque nos permiten participar de esta fiesta, que cuando uno es invitado, como decía nuestro hermano Mingo, a un cumpleaños, se siente honrado porque alguien pensó en uno y quiere compartir ese festejo. Y realmente la Iglesia en Tandil se alegra de poder compartir con ustedes en el amor en Cristo. Nos sentimos iglesia hermana, en la misma iglesia, como decía nuestro hermano, y traigo los saludos del grupo allí. Nosotros estamos como impactados porque somos solamente este pedacito, pero es muy precioso ver cómo se llena de niños y de hermanos y cuánto más lugar todavía hay, ¿eh? Así que hay tanta tarea hay para poder hacer. Y es maravilloso también, como decía el hermano Carlos, poder ver cómo la obra es del Señor y a través de los años, a pesar de las luchas y de los tiempos y las personas que van pasando, la obra sigue porque es del Señor. Y eso es lo maravilloso. Y también me emocionaba al ver cómo el Espíritu Santo fue guiando hasta aquí esta reunión, que seguramente ustedes vienen orando hace tiempo. A mí el hermano Carlos me había avisado hace tiempo también para poder destinar esta fecha y poder estar con ustedes. Así que desde ese momento estamos orando y en cada detallecito de las cosas que se hicieron pude ir viendo cómo el Señor iba confirmando la palabra que hoy voy a compartir. Entonces agradezco al Señor por eso. Es precioso cuando uno puede ver que el Espíritu Santo está guiando las cosas, sin ponernos de acuerdo con nuestro hermano. El himno incluso que hizo cantar recién, es justamente, además de muy emotivo y es una oración de compromiso ante el Señor, justamente está muy relacionado. Así que, hermanos, allí en Tandil, como les digo, somos poquitos, sufrimos mucho la pérdida del pastor, pero el Señor nos está reconfortando mucho. Allí tenemos un anexo en Villa Aguirre, que es un lugar que queda a 7 kilómetros y pico del templo, desde hace ya como 25 años, y hay un templito y en una casa de familia donde vive una hermana viuda, que es la hermana Juanita, por quien en estos momentos está pasando una prueba muy difícil de muerte, así que pedimos por ella. Y ella es la dueña de casa del lugar, fue operada de un tumor esta semana y bueno, que el Señor guíe también qué ha de suceder en ese lugar. Allí estaba yo de encargado hasta que falleció el pastor y así que ahora hicimos un arreglo para que pueda también mi hermano David estar ocupándose de esa tarea, ya que es mucha la obra, porque tenemos a su vez un grupito en el Tropezón, que es un barrio cerca de la Movediza, donde tenemos niños y también a veces invitamos a las familias, como pasó el domingo pasado, y el Señor está respondiendo. Pero desde que en pandemia no pudimos ir a buscar niños, entonces tuvimos que atomizar un poco la escuelita y ocuparnos de los barrios. Y tenemos un anexo un poco incómodo porque queda a 900 kilómetros de Tandil, en San Antonio, Río Negro, y allí un grupo de hermanos, una familia en realidad, se fue a vivir hace ya 25 años por cuestiones laborales, se empezó a congregar en una iglesia de la Unión, empezaron a sentir, como decía nuestro hermano, algunas cosas que no estaban bien y entonces, aconsejado por el pastor, se empezaron a reunir en su casa. A partir de ahí, lo hago rápido, se sumó una niña de 8 años que empezó a venir a reunirse con ellos y ella tenía 7 hermanos más o 6 hermanos más, no recuerdo, y así que invitó a toda su familia formaron a su vez cada hijo una familia, así que toda la iglesia está formada por esa gran familia que son los Ibaroli y los Gupilló, y de ahí se fueron sumando otros, se armó un templito y se ocupaba el pastor Alfredo de viajar cada 3 meses aproximadamente. Nosotros lo acompañábamos, pero él hacía esta tarea. Desde el 2019 creo que fue, justo antes de pandemia, fuimos un día, bueno, allí no hay alguien que se ocupe y es una iglesia un poco extraña porque están todos sentados así con bancos y acá adelante hay una pantalla
Entonces lo único que hacen es transmitir videos de lo que nosotros le grabábamos, porque no había nadie que se ocupara de tener la palabra. Y desde el 2019, fines del 19, principios del 20, meses antes de la pandemia, cuando fuimos a visitar, dijimos, esto no puede ser, porque ellos veían videos, por ejemplo, en el verano, de nosotros en invierno. Nos veían con bufanda y ellos estaban en verano. Y al revés también. Y festejábamos o orábamos por personas y ellos recibían las noticias 3 meses después, cuando ya había resuelto el caso. Entonces dijimos, no pueden alimentarse así. Y el Señor respondió. Nosotros siempre decimos, la pandemia fue una bendición para nosotros, como sé que muchos de ustedes también lo dicen en otros aspectos. Aunque fue duro el tiempo, el Señor permitió que en la escuela donde yo trabajo me ofrecieran un paquete de videollamadas gratuitas, y entonces por medio de eso pudimos hacer una conexión online y a partir de ahí estamos trabajando en vivo con ellos. Así que gracias, Denise. Ellos se reúnen y al mismo tiempo nosotros nos congregamos. Nosotros también nos copiamos de ellos, tenemos una pantalla grande, entonces conectamos la cámara y los vemos a ellos como si estuvieran en el mismo salón. Y ellos nos ven a nosotros, así que levantan la mano, piden coritos, hablamos, los niños cantan, festejamos el cumpleaños al mismo tiempo. Es maravilloso. Eso lo hizo el Señor. Así que ahora estamos con ellos en todas las reuniones, todas las de jóvenes, las de mujeres, es la única que no es online, pero también la compartimos. La reunión de niños se hace así. Así que bueno, esto es solo para que estén sabiendo nuestra tarea. Y último, se agregó que ahora estamos colaborando con la iglesia en La Calera cada 15 días. También de paso les digo, oren por nuestro hermano Heraldo, el pastor Silva, que está muy delicado de salud, y si bien él sigue sirviendo al Señor, se le escucha muy, muy poquitito y está muy débil. Así que nos pidieron que colaboremos. Como no podemos ir todos los domingos, cada 15 días va David o voy yo. Y así los domingos a la mañana estamos con ellos. Bueno, en síntesis es un poquito para que también conozcan y estén orando por nosotros. Ahora también, al haber visto la tarea que hacen aquí preciosa, nosotros nos llevamos caritas de niños y de hermanos para orar con más entendimiento. Siempre oramos por ustedes. Bueno, hermanos, hecho esta introducción, quería compartir en Josué capítulo 6, vamos a hacer una lectura desde el 1 hasta el 16. No sé, Carlos, ¿se acostumbran a hacer alternada la lectura? ¿Sí? Bueno, hacemos una lectura alternada, si quieren. Josué 6, del 1 al 16. Yo empiezo con el 1, todos juntos el 2, y así alternado para participar de la lectura. En la página 233, Josué capítulo 6, vamos a leer del 1 al 16. Empiezo yo entonces con el 1, dicen, pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Y llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad,
y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando bocinas. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad. Entonces daréis grita. El arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y viniéronse al real, en el cual tuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volviéronse al real. De esta manera hicieron por 6 días, y al 7º día levantáronse cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Bien, hermanos, pidiéndole al Señor la guía para qué compartir, me vino al pensamiento esta historia tan conocida y tan preciosa, y cuando la medité pensé que era justo lo que podía compartir hoy. Me llama mucho la atención el versículo 1, que empieza diciendo: empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿sí? Esta expresión, empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, hace una repetición para que prestemos atención a algo, que era imposible, estaba cerrado, bien cerrado, ¿sí? Nos está hablando de un imposible. Y este relato, además de ser verídico, porque es algo que sucedió de verdad, fue registrado por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza hoy en día, para que aprendamos de esas pruebas que muchas veces están para nosotros cerradas, bien cerradas, pero de otras cosas que también están cerradas, que son los corazones de los hombres, ¿sí? Es lo más difícil, ¿no? Podemos decir, para Dios, dice un texto, no hay ninguna cosa imposible, y hay otro texto que dice, no hay ninguna cosa difícil, ¿sí? Y eso alienta, saber que para Dios no hay nada difícil, pero podemos decir que Dios tiene poder para todo, pero no obliga, ¿no? Entonces los corazones de los hombres, a veces nuestros corazones están tan cerrados, tan bien cerrados, ¿no? Que entonces humanamente podemos decir es imposible. Y pensando en la obra que el Señor hizo aquí, en todo este tiempo, cuántas puertas se han cerrado, ¿no? Y cuántas cosas tal vez podemos decir que eran imposibles, o quizás que vemos hacia adelante como difíciles, ¿no? Pero entonces, pensando en esta historia, va a servir para aquellos que hoy estén pasando una prueba difícil, que sientan el consuelo y la respuesta del Señor hablándoles y diciéndoles que Él ya lo ha solucionado, ¿sí? Para aquellos que tienen una prueba personal. Para la iglesia, en mi caso, por ejemplo, allí en Tandil, si miramos hacia la obra que nos toca hacer, cuando lo perdimos al pastor, podemos decir, uy, y además ahora se agrega todo esto, es decir,
que podemos pensar, somos tan poquitos, esto es imposible. Pero el Señor nos quiere dar esta palabra que encontramos en el versículo 2, que dice: mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado. Me gusta mucho esta palabra, porque dice, las cosas están cerradas, bien cerradas, pero el Señor hoy nos quiere decir a nosotros esto: mira, yo ya lo he resuelto, yo ya lo he resuelto. Y cuando uno entiende esto, se alivia, porque sabe que es el Señor el que está haciendo la obra. Pero antes de entrar en el capítulo 6, fíjense que, como sabemos, el relato está escrito en forma continuada, ¿no? Entonces, por cuestión de organización, la Biblia tiene capítulos y versículos. Y si arranca el relato diciendo, empero Jericó estaba cerrada, es porque está relacionado con el capítulo anterior. Y si ustedes miran el capítulo 5, que sería el contexto inmediato, siempre nos han enseñado que debemos analizar el contexto de lo que leemos para no sacar las palabras del Señor del contexto, ¿no? Entonces, fíjense que antes de encarar esta empresa tan grande que era poder conquistar Jericó, el pueblo debía pasar por la experiencia del capítulo 5. Antes de encarar una empresa grande, ¿no?, debía haber condiciones de fidelidad que hasta el momento no se estaban dando, ¿sí? Entonces es algo también, que ahora lo vamos a analizar, pero es algo también, otra enseñanza para nosotros muy importante de tomar en cuenta. Nada se puede emprender victoriosamente sin haber pasado por esta experiencia que hay aquí en el capítulo 5, ¿sí? Y muchas almas, cuando ven una dificultad y ven algo bien cerrado, ¿qué dicen? Hagamos una oración, orá por mí. Nos ponemos a orar, pero no queremos pasar por este tiempo. Miren, vamos a leer capítulo 5, verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto en el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Ven? Qué maravillosa historia. Aquí también encontramos dos generaciones y podemos decir que esta iglesia tiene dos generaciones, ¿sí? O más podemos decir, porque algunos calculan que las generaciones duran 25 años. Pero aquí encontramos, las generaciones normalmente eran de 40 años aquí, ¿no? Entonces vemos, justamente ayer una hermana hizo cantar el Salmo 75, que dice, para que lo sepa la generación venidera. Y aquí el pueblo sabía la voluntad de Dios, que debían ser circuncidados, pero no transmitió a la otra generación esta obligación que tenían. Por lo tanto, Dios se enojó con ellos y Dios pidió que pasaran por esta experiencia. Caso contrario, no iban a poder entrar a Jericó y recibir esa victoria. Vayan haciendo ese paralelismo con nosotros, con aquellas cosas que debemos transmitir a nuestros hijos. Sabemos que debemos hacerlo, pero cuestiones de comodidad tal vez no tomamos esa decisión. Esta operación que se le hacía a los varones en medio del desierto, en condiciones de quizás no la mejor higiene, toda operación, por más sencilla que sea,
demanda un riesgo y un dolor, ¿no? Entonces nadie quiere pasar por una situación de corte. Pero aquí el Señor lo había pedido. Entonces, ¿cómo este pueblo iba a ser bendito si estaba ya en desobediencia? Tuvieron que pasar entonces por la circuncisión, y por eso dice el versículo 9 que Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio, ¿sí?, de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. La palabra Gilgal significa oprobio. Y el oprobio es esto, ¿no? Es vergüenza, es figura del pecado, ¿no? Y justamente, no lo busquen, pero en Génesis 17, el 11 y el 12, ahí estaba clara la ordenanza que decía: quien no cumpliera con este rito de la circuncisión iba a ser borrado del pueblo, es decir, que iba a morir. Dios en su misericordia lo soportó estos 40 años a esta generación sin haber cumplido. Hoy Dios le daba una nueva oportunidad. Ahora pensemos en lo espiritual. ¿Qué tiene que sacar de mi vida Dios para que pueda ser bendecido en la siguiente etapa? ¿Sí? Todos queremos derrotar Jericó. Todos queremos que se caiga ese muro que está representado en Jericó, pero es la experiencia que cada uno quizás tiene, ¿sí? Aquellas cosas que encuentra como cerradas, bien cerradas. Uno siempre quiere la bendición, como ayer decíamos en la reunión juvenil, siempre queremos nuestro bienestar y aún queremos el bienestar de la iglesia, pero no vamos a poder pasar por esa experiencia victoriosa si no tenemos nuestro ¿qué? Nuestro Gilgal, ¿sí? Y Gilgal es ese lugar donde cada uno tuvo que pasar por el cuchillo, sacarle ese oprobio y esperar a sanar. Recién ahí, cuando pasó eso, fueron benditos, porque miren qué dice el versículo 10. Y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron, ¿qué dice? La Pascua, a las 14 días del mes, por la tarde, ¿no? Y dice, cuenta después que dejó de caer el maná y empezaron a consumir los frutos de la tierra, ¿no? Entonces sabemos que la mesa, la Pascua de ese tiempo, hoy figurado en la mesa también, nos habla de comunión con el Señor. Y ustedes saben que la Pascua era una fiesta que se hacía, que quería decir que el Señor había pasado por alto, ¿sí? ¿Se acuerdan que había librado al pueblo de la muerte? Entonces ahora nosotros, en lo espiritual, ¿qué cosas tiene que quitar el Señor de mi propia vida? ¿Cuál es mi oprobio? ¿Qué es el oprobio? Dijimos, el pecado, la vergüenza, ¿no? Aquello que Dios debe quitar y que nosotros conocemos, Nosotros conocemos. Fíjense que esta operación era íntima, ¿sí? Era algo que solamente lo sabía el hombre con Dios mismo. Entonces, esto es íntimo, cada uno. ¿Qué cosas debe pasar, no? Entonces, vuelvo a decir, no busques la bendición de Dios si primero no pasás por esa experiencia profunda, personal, íntima, ¿Hay alguno aquí que todavía no le ha dicho: Señor, esta es mi vergüenza, este es mi oprobio, esto es lo que sé que tengo y debo dejártelo? ¿Hay alguno que todavía no lo hizo? Es hoy el momento, Hoy es el momento para decirle: Señor, aquí estoy con mis pecados. Y justamente yo ayer les decía en la reunión juvenil que es un lugar aquí en Necochea que trae mucha emoción a mi corazón, porque yo aquí acepté a Cristo, ¿sí? Yo conocía desde niño el Evangelio porque me llevaban mis papás, pero a los 13 años y medio, en un campamento que se hizo acá, en Empleados de Comercio, ¿sí? Allí el pastor Poletti dio la palabra y cuando me mostró, estaba leyendo Gálatas 5, ¿sí? Y cuando hablaba de las obras de la carne, y yo cuando las leyó él, yo dije: no tengo ninguna de estas, ¿no? Porque yo las miré por arriba y yo digo: yo no soy hechicero, no soy adúltero, no soy... ¿no? Todo lo que decía ahí. Cuando después el pastor lo empezó a explicar, me di cuenta que tenía todas esas. Y empecé a llorar porque digo: estoy perdido. Y ese entonces era ¿qué? Mi oprobio. Ese era mi Gilgal. Eso era lo que... Pero miren, uno es tan engañoso que se cree que está bien.
Entonces, hasta que no se enfrenta con la palabra y se da cuenta aquello que tiene que dejar, yo recuerdo ese día. Yo soy un poco llorón, pero recuerdo que ese día lloré un montón. Y el pastor nos dijo, quien quiere se arrodilla y pide perdón al Señor. Y ese día fue el día en que acepté a Cristo. El día que dejé mi oprobio y fui sanado, como dice aquí. A partir de ahí, por supuesto que hubo otros pecados, cosas que cosas que ofendieron a Dios. Pero siempre tranquilo de que el Señor ya había quitado mi oprobio y que era un hijo suyo. Entonces, recién ahí, cuando uno pasa por esta experiencia y tiene esa comunión con Cristo, de poder celebrar esa fiesta, justamente hoy decía nuestro hermano Mingo al principio, ¿y qué celebramos hoy? Sí, se celebran los 89 años, pero celebramos especialmente de que conocimos a Cristo. Me gustó mucho el himno que cantaron nuestros hermanos, porque habla de la creación preciosa, por la cual alabamos a Dios. Pero sobre todo, ¿qué dice? Creo que en la tercera estrofa. Cuando recuerdo del amor divino, ¿no? Palabras más, palabras menos, porque hay distintas versiones de ese himno. Dice que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, ¿no? Y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuando yo entiendo que Cristo es el que me salvó, me puede encantar la creación, puedo decir que es preciosa. Los ecologistas también dicen eso. Los ecologistas se extasian con la creación, pero uno, ¿qué debe pasar? Por la experiencia de haber visto a ese Jesús muriendo en la cruz por mi oprobio. Y esa experiencia entonces ahora sí me lleva al capítulo 6. Fíjense, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero Jehová, como dijimos en el versículo 2, le dice a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, yo ya he resuelto esto. Qué hermoso poder escuchar esa voz del Señor en cada prueba. Estoy con las murallas delante, pero el Señor me dice, mira, esto ya lo he resuelto. Fíjense que dice, yo ya he entregado. Lo habla, como decía recién nuestro hermano, como si esto ya se hubiera hecho, y todavía no se había hecho, pero para el Señor ya estaba cumplido. Y dice además, mira, yo he entregado. Es de Él la obra, y eso nos da tranquilidad. Porque si no hubiera sido que la obra esta de la iglesia aquí en Necochea fuera de Dios, se hubiera desvanecido, como dice el texto, ¿no? Él es el que hace la obra. Entonces, en el versículo 3, Dios habla con Josué y le dice, cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Aquí vemos algo muy interesante. Dios le revela a su siervo Josué cómo iba a ser su plan, el modo de acción. Y un modo extraño, como dice Isaías, ¿no? El Señor quiere hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Es extraña para nosotros, pero para Él es perfecta. Pero nosotros no la entendemos al principio. ¿A quién se le ocurriría que una ciudad se iba a ganar caminando alrededor en silencio? Es de locos pensar eso, ¿no? Pero es la obra del Señor, Así era. Ninguna guerra se gana caminando y calladito, Pero esto nos demuestra que no es obra, ¿qué? No es obra humana. Es toda la obra de Dios. Por eso volvemos al verso 2 que dice, mira, yo he entregado. No te metas, nos dice el Señor. No quieras obrar vos. Cuando yo hago algo, arruino la obra de Dios. Hago macanas, como decimos vulgarmente, ¿no? Fíjense que la obra está en el versículo 4. 7 sacerdotes con 7 bocinas o trompetas irían con el arca 7 días y darían 7 vueltas. Y ustedes saben que el número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Quiere decir que la obra de Dios es perfecta. Su plan
es perfecto. Pero miren el versículo 5, ¿qué se debía oír? Solamente se debía oír el sonido de la bocina o de la trompeta. Los demás, ¿qué debían hacer? Dice, debían ir callados, ¿sí? Ahora eso lo vamos a buscar. Y fíjense que, no lo busquen, pero la bocina o la trompeta en la Biblia es figura de la voz de Dios. Por ejemplo, Éxodo 19, 16, hay muchos textos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Éxodo 19 dice, y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y el verso 19 dice, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Es decir, que el sonido de bocina está en la Biblia relacionado con la voz de Dios. Y podemos decir, como Apocalipsis 1, que habla del sonido de la trompeta, en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que va a sonar la trompeta el día que el Señor nos venga a llamar. Entonces, yo por eso esta meditación, me gusta ponerle nombres a las meditaciones, y esta meditación se llama Voz de Dios y no de hombre. Porque aquí en Necochea y en Tandil y en mi propia vida, la única voz que se debe escuchar, ¿cuál es? La del Señor, la voz de Dios. Pero fíjense que dice que el sonido de la bocina se debía oír, ¿cómo dice el verso 5? ¿Quién encuentra esa palabra? A ver. Eso, prolongadamente. Queremos escuchar la voz de Dios, por eso ahí está el himno que hizo cantar Carlos, ¿sí? O háblame, Señor, y hablaré. Para poder hablar, primero tengo que escuchar la voz de Dios yo, pero quiero hablar sin haber escuchado la voz de Dios. O si pretendo escuchar la voz de Dios un ratito, porque tengo mucho que hacer. Pero aquí dice que la voz de Dios debía oírse como prolongadamente. ¿Cómo nos cuesta estar en tiempo con el Señor para escuchar? Y fíjense que esta situación tan preciosa y tan difícil a la vez se resolvió porque hubo alguien, como fue Josué, que era temeroso de Dios y que él, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios como prolongadamente, porque vayamos al verso 2, 3, 4 y 5. Es Dios hablándole a Josué y diciéndole detalle por detalle de su plan. Entonces luego lo vemos a Josué en el versículo 6, que dice, llamando Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y le dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero pasan. Mire, entonces, para que Josué pudiera entender el plan, podemos decir, para que el pueblo obtenga la victoria, hubo una experiencia de entrega. Para que el pueblo obtenga la victoria, había un plan que era de Dios. Y ese plan tenía que ser revelado. ¿A quién se lo reveló? A su siervo Josué. Y a su vez Josué tenía que transmitirlo fielmente a los sacerdotes. Y a su vez los sacerdotes debían transmitirlo al pueblo y obedecer. Entonces, hermanos, aquí está la tarea que todos tenemos, de orar por nuestro hermano Carlos, que hoy es el pastor aquí, y también que oren por mí y por todos los hermanos que estamos a cargo, pero no solo como pastores, los instructores de la escuelita, aquellos encargados de obra, que tengamos tiempo prolongado para escuchar la voz de Dios. A veces tenemos tanta tarea que nos cuesta sentarnos, como les digo, pero qué precioso saber que ustedes están orando por nosotros para que podamos escuchar cuál es el plan de Dios, que lo entendamos bien, porque de eso depende también la transmisión. Y fíjense cómo era este plan. Vamos a ver el versículo 7. Debían ir, dice, los armados debían ir delante. 7 sacerdotes debían ir sonando las bocinas detrás. El arca debía ir atrás de ellos y el pueblo reunido debían seguir el arca. Si me permiten, yo hubiera hecho diferente el plan.
Yo hubiera puesto el arca primero, ¿no? Porque decimos, Dios tiene que estar al principio. Ven que no entendemos nada. Entonces nosotros hubiéramos armado otro orden. Entonces yo me lo empecé a anotar. Entonces primero dice que tienen que estar los armados delante, luego los sacerdotes, luego el arca, y en el final dice en el texto 9, en la retaguardia debían ir todos siguiendo el arca. Y miren el versículo 8, que dice en la parte final que el arca del pacto de Jehová, que dice, los seguía. El arca sigue a ellos. Esto nos hace acordar a 1 Corintios 10:4, que dice que la piedra espiritual era Cristo, la cual los seguía, ¿no? Entonces, qué distinta es la obra, o cómo son nuestros planes tan finitos, tan diferentes a los del Señor. Pero claro, si uno empieza a analizar, tiene muchísimo sentido esto. No somos nosotros para juzgar eso, por supuesto. El Señor hace todo perfecto. Pero saben que por eso me gustó pensarlo para compartir con ustedes esta palabra. Hoy la iglesia aquí en Necochea cumple 89 años. Y si el Señor no viene antes a buscarnos, va a seguir cumpliendo los 90 y muchos años más hasta que el Señor venga. Ojalá que sean pocos, porque queremos que el Señor venga antes, ¿no? Pero la iglesia va a seguir fiel si cumple este plan. Y la iglesia en Tandil va a seguir fiel si cumple este plan. Porque vieron cuando de repente a nosotros nos pasó, y a ustedes también, con la pérdida del pastor. Cuando uno pierde el pastor, uno dice, uy, estoy sin rumbo. Allí en Tandil teníamos la diferencia que éramos 2 pastores, pero bueno, yo joven, como que uno titubea, ¿no? Pero si uno lo empieza a analizar humanamente, dice, se acabó todo, o qué difícil va a ser ahora. Pero si uno sigue este plan, ¿qué debe hacer? Miren, veamos en lo práctico. Los armados deben ir delante, en esta iglesia y también allí en Tandil, y en todas las iglesias que quieren ser fieles. Los armados deben ir delante. ¿Y quiénes son los armados? Nosotros tenemos espiritualmente armas espirituales, que son por lo menos 2, ¿no? Que son la espada y la oración, la Biblia y la oración, ¿no? Entonces eso debe ir siempre primero. La Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra guía. Eso lo entendieron los misioneros en su momento, el pastor Di Pardo y todos los primeros, que entendieron que no había que seguir hombres, sino seguir a la palabra de Dios, a la Biblia en todo y al Señor del todo. Eso era lo que se nos enseñó y se sigue enseñando, ese lema. Entonces, la espada delante, la palabra del Señor debe guiarnos, ¿sí? Y la oración, que son nuestras armas. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros hasta hemos banalizado eso. Y usamos la oración, hasta permítanme, allí en Tandil nos pasa y muchas veces tenemos que advertirlo, ¿Vieron? Hay alguna dificultad y decimos, oremos, estoy orando. Y después en realidad no estoy orando. O me acuerdo muy poco. Digo, estoy orando por vos y no oro. Orar realmente es dedicar tiempo y poner en las oraciones ese problema. Pero claro, nosotros ¿qué queremos hacer? Orar y actuar, o actuar y orar. Porque siempre estamos pensando cómo solucionar. Ahora, si nosotros entendemos que nuestro plan es totalmente diferente y erróneo, debemos poner siempre la oración hasta que el Señor nos muestre cuál es su plan. Luego fíjense que iban los siervos de Dios, esos siervos que tenían comunión con Dios, hablando la palabra que Él les hablaba y guiando al pueblo. Son siervos que oyen instrucciones, no siervos que son carismáticos o que hablan bien. Son siervos que pasan tiempo prolongado con el Señor. Qué precioso eso. Entonces, todo el pueblo orando, todo el pueblo con la Biblia delante, los sacerdotes en comunión, y luego, ¿qué dice? El arca, figura de la presencia de Dios. El arca, como digo, la hubiéramos puesto al principio, pero no, el arca tiene que ser el centro de esta cadena, ¿no? Debe estar en el centro. Y bien cerquita el Señor, está el Señor ahí. Y bien cerquita, ¿qué leemos? Que el pueblo debía seguirlo bien de cerca. Estaba el arca y el pueblo ahí. Entonces no miraban a los sacerdotes, que eran los hombres. ¿A quiénes miraban? Al arca. Entonces los sacerdotes, claro, se dejaban guiar por esos armados, estaban en comunión con Dios, y el arca, figura de Dios,
y todos siguiendo a Dios, no a los hombres. ¿Entendemos esto? Entonces, hermanos, si seguimos este plan perfecto, el Señor va a dar victoria a esta iglesia. Pero fíjense que dice en el versículo 10, y esto es muy importante que lo leamos. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, y entonces daréis grita. ¿Qué debe pasar entonces, hermano? No debe haber voz de hombre. Debo estar calladito. Fíjense, no solo no debo gritar, tampoco se debe oír mi voz, ni siquiera debe salir una palabra, porque a veces no hablamos, no gritamos, a veces no hablamos, pero sí murmuramos, decimos cosas. Entonces, en cada cosa, cada situación de la iglesia, de mi propia vida, ¿qué debo decir? Si quieren búsquenlo porque así lo marcamos. Hechos capítulo 12, 22. Hechos 12, 22. ...147... Sin entrar en el contexto, tengo marcado esto, ¿no? Y el pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombre. Esto debemos tener como lema: voz de Dios y no de hombre. Cada vez que yo me paro acá, cada vez que voy a dar una clasecita, cada vez que vamos a tener una conversación con algún hermano, cada vez que vamos a ir a hablarle del Señor a un alma que no le conoce, que se escuche la voz de Dios y no del hombre. No solo no debo gritar, sino que debo callarme, debo estar sin hablar, no debe salir ni una sola palabra. Y fíjense, volviendo a Josué, vamos a ver desde el versículo 11, que dice que el arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad y se volvieron al real y pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volviéronse al real. De esta manera hicieron por 6 días. Y al 7º día levantáronse cuando subía el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ahora la dieron, dice, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y ahí vino la victoria. Fíjense, no fue rápido, tuvieron que esperar 7 días. El primer día dieron una vuelta y se fueron al real. Y uno dice, ¿y esto solo tenían que hacer? Sí, la primera vuelta, callados, siguiendo. Fíjense que desde que leí del 11 al 16, muchas veces se repite la palabra el arca, ¿sí? Y el arca dio una vuelta, después dice en el 12, tomaron el arca, y en el 13 dice, fueron delante del arca, ¿sí? Y dice, y la gente iba reunida atrás del arca, o sea que todo el tiempo era el Señor el que debía hacer. Ellos no se olvidaban que era el Señor que hacía esta tarea, Y esto que nos habla de esperar, dieron una vuelta y se fueron a dormir. Alguno quizás habrá dicho, ¿y esto va a funcionar? Al otro día dieron otra vuelta y se fueron a dormir. Y así 6 días seguidos, hasta que el último día dieron vuelta 7 veces. Humanamente uno diría, y esto no sé si va a funcionar, pero es el Señor el que está con nosotros obrando. Fíjense que dice el versículo 13, que ellos iban andando siempre y tocando las bocinas, andando siempre, es decir, no se detenían. Por eso preciosas las palabras que escribió nuestro hermano Carlos Christensen cuando decía, estamos sin pastor, pero la obra no se detiene, dijo recién en la lectura, porque debemos ir siempre. Dice Isaías 62, 6 y 7, un texto precioso, dice así, miren. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis, ni le deis tregua, hasta que confirme y hasta que ponga Jerusalén en alabanza en la tierra.
aquellos que somos sus hijos, aquellos que estamos en el pueblo de Dios, no cesemos, no paremos, no le demos tregua, no le demos tregua. ¿Y qué es dar tregua, no? No hagamos trato, no dejemos de orar, no cesemos, no interrumpamos nuestra oración. Orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17, que se haga su voluntad, busquemos la respuesta, Y volviendo a Josué, ya en el final dice, y al día señalado, ¿no? Ocurrió como Dios había mandado. Dieron grita y el muro dice que cayó a plomo. Fíjense en el versículo 20 que dice, entonces el pueblo dio grita y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, dio el pueblo grita con gran vocerío y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho de sí, y tomáronla. Obtuvieron la victoria tan esperada, pero ellos obedecieron a la voz de Dios y siguieron esta ecuación, como se dice: la Biblia, la oración delante, los siervos de Dios en comunión con Dios. En el centro está Cristo, en el centro está el Señor, y todo el pueblo sigue a Cristo, no sigue a las personas. Que siempre sea así en esta iglesia, que se escuche la voz de Dios y no de hombre. Oren por nuestro hermano Carlos, oren por mí, oren por aquellos que tenemos que dar la clasecita. Señor, que tenga tiempo para poder orar, que pueda pasar tiempo prolongado oyendo la voz de Dios, porque de eso dependerá que el pueblo reciba instrucciones claras de aquello que debamos hacer. Y ahora, en lo personal, cada uno que se lleve este lema: voz de Dios y no de hombre. Que cada uno, en las distintas situaciones que tenga que hacer, pase tiempo en oración, ya no quizás como siervo, como le pasa a Carlitos, que tiene que ser el pastor con esa responsabilidad, o a los instructores. Tal vez no tienen una responsabilidad directa, pero sí todos debemos obedecer la voz de Dios, porque Él tiene propósitos con nosotros y Él nos dará la victoria. Hermanos, fue un gozo para mí y para la familia estar con ustedes. Sé que vamos a compartir ahora. Los amamos en el Señor. Deseamos que la voz